La Guerra Fría fue un conflicto que sucedió entre los años 1947 y 1991, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, entre dos bloques de potencias y sus aliados. Se llamó así porque, a pesar de las tensas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estos países nunca llegaron a enfrentarse militarmente. Es decir, aunque los dos tenían ejércitos poderosos y armas nucleares, ninguno de los dos se atacó durante ese tiempo. Así fue que el mundo se dividió entre dos bloques: el occidental, que apoyaba el modelo económico del capitalismo, y el oriental, que se basaba en el comunismo. Alguna de las causas de la Guerra Fría fue que la URSS quería difundir el comunismo en todo el mundo. Esto alarmó a los estadounidenses. La posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó también a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro. Por último, los soviéticos temían que Estados Unidos usara a Europa como base para atacar a la URSS. Además del conflicto político y militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en temas científicos, tecnológicos, de espionaje y propagandísticos. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron de manera directa en términos militares, participaron en distintas guerras e intervinieron en eventos ajenos donde favorecieron o atacaron a los bandos contrarios. Estos se destacan los siguientes. La Guerra de Corea de 1950. Este conflicto fue derivado de la invasión de Corea del Norte, apoyada por el bloque socialista a Corea del Sur, que recibió el apoyo de Estados Unidos, y el bloque capitalista. La Guerra de Vietnam de 1955. Se desató la tensión entre el Frente de Liberación Nacional contra Vietnam del Sur, que recibió el apoyo militar de Estados Unidos. Checkpoint Charlie, en 1961. Tanques rusos y estadounidenses se apuntaron entre ellos por 5 días después que militares rusos registraron un diplomático de Estados Unidos en el paso fronterizo de Berlín. Del mismo modo, debido a este conflicto, hubo diversos hechos que a continuación mencionaré. En 1949 se crea la OTAN, Tratado del Atlántico del Norte, y en contrapartida de la OTAN nace, el mismo año, el Comecon, Consejo de Ayuda Mutua, para poder coordinar la actividad económica de los estados de la URSS bajo su control. En 1955, la parte comunista del mundo crea el Pacto de Varsovia, que consta de la unión de los países comunistas en una unión militar. En 1958, Estados Unidos crea la NASA, y ese mismo año lanza su primer satélite artificial llamado Explorer 1. En 1961, es construido el Muro de Berlín por la parte oriental comunista. En 1969, conquista la Luna Estados Unidos y gana la carrera espacial. Y por último, en 1987, se firma un tratado en Washington sobre la eliminación de los misiles nucleares de alcance intermedio y corto, mejor conocido como INF. El término de la Guerra Fría viene con la disolución de la URSS, y como consecuencia, dos acontecimientos históricos muy importantes. La primera, la caída del Muro de Berlín en 1989, y por último, la reunificación de Alemania en 1990. Entre las consecuencias del final de la Guerra Fría se encuentran las siguientes. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Y por último, tuvo el fin del comunismo. La Guerra Fría en Latinoamérica. Latinoamérica se vio directamente e indirectamente afectada debido a la Guerra Fría. En 1944 a 1946 hubieron olas democráticas. En 1947, debido a la entrada de Estados Unidos en la Guerra Fría, el poderío militar en América Latina aumentó. En 1947 surgió una ola antidemocrática y quiso entrar el comunismo en América Latina, mas no fue permitido. Por último, el suceso más importante fue la Revolución Cubana. Como es posible observar, hubo un aumento de los regímenes autoritarios y dictatoriales en América Latina, hasta la caída de la Unión Soviética en 1989. La Guerra Fría continuó en América Latina a costa de las libertades fundamentales.
Estos son años realmente muy difíciles para América Latina, de dictaduras, de neoliberalismo. América Latina solo se abrirá después de la Guerra Fría. Como conclusión de la Guerra Fría, puedo decir que la Guerra Fría evitó una confrontación directa generalizada. La tensión permanente se puso en marcha, la amenaza militar constante, tanto convencional como nuclear, junto a la confrontación ideológica y la guerra económica. La Guerra Fría alteró profundamente el tejido social, económico y político del conjunto de países que forman la sociedad internacional, y alteró la psicología colectiva de los pueblos. De lo que uno se puede dar cuenta con la llamada Guerra Fría es la capacidad de las naciones para cooperar y realizar las políticas pactadas.